Buenas tardes a todos. Queremos darle la bienvenida al webinar Transformación Organizacional, Excelencia Operacional y Agilidad e Innovación en la Era Digital. En esta actividad, organizada por el Programa de Actualización Empresarial de la Escuela de Administración de Empresas del TEC, como herramienta para generar extensión académica, ya que nuestro propósito es contribuir a la sociedad costarricense en la formación y actualización de profesionales. El día de hoy nos acompaña como panelista el coordinador de nuestra especialización en agilidad organizacional, el máster Guillermo Cornejo Gutiérrez, quien es licenciado en Ingeniería Industrial, máster en Project Management por la Universidad de Costa Rica, coordinador de la especialización en transformación organizacional del Programa Actualización Empresarial del Tecnológico de Costa Rica. Ha sido especialista en transformación de negocios, solucionador de problemas, gerente de proyectos y de personas, senior y experimentado en orientación a resultados, con experiencia en Lean Six Sigma, que apoya la mejora consistente de la eficiencia en los procesos, abordando las oportunidades de optimización, de manera estructural y sustentada en datos precisos y confiables, con experiencia en ponencias de CAMSCAT y como docente en la especialización de Design Thinking. Bienvenidos. Muchas gracias, Nancy. Excelente. Yo nada más quisiera comenzar agradeciendo el espacio y espero que estos 60 minutos sean de mucho valor agregado, tanto en temas teóricos como también a mí me gusta facilitar esto y que sea un poco más interactivo, y la idea es que podamos aprender en ambas vías. Yo siempre aprendo mucho también en estas iniciativas. Como lo comentaba Nancy, en este webinar vamos a examinar los fundamentos de la agilidad organizacional, la excelencia operativa, la transformación digital y la innovación, y cómo estos elementos se combinan para desarrollar organizaciones dinámicas y resilientes. Estos temas, también como lo mencionaba Nancy anteriormente, son parte de la especialización en transformación organizacional que ofrece la Escuela de Administración de Empresas desde su programa de actualización empresarial. Nancy fue muy amable con sus palabras. Tal vez lo único que voy a agregar es que este año volví a las aulas también, Orgullo Tech, lo cual me motiva muchísimo. Actualmente estoy enrolado en el programa de doctorado haciendo una investigación en temas que caen dentro del ámbito de innovación y transformación digital. De hecho, ustedes van a ver bastantes referencias, algunos artículos y algunas líneas de investigación que estoy llevando a cabo, que creo que le están agregando valor en el contexto y la coyuntura en la cual nos encontramos todas las organizaciones, independientemente del tamaño, pymes, transnacionales, en este contexto global. Entonces, desde mi experiencia práctica, porque yo también me ha gustado mucho ese dinamismo teórico-práctico, ¿verdad? He tenido la oportunidad de empezar equipos de cero en dos empresas transnacionales, uno enfocado en excelencia operacional, donde logramos de hecho hacer una transformación organizacional enfocada en no solo mejora continua, sino también en automatización de procesos, y recientemente, los últimos 3 años, montando las bases de un equipo global enfocado en servicios digitales y automatización también para un BPO en supply chain. Entonces creo que la idea no es solo quedarse en la teoría, sino también ver cómo esto puede permear y puede dar resultados tangibles a las organizaciones. Esta es la agenda de los temas que vamos a ver en los próximos 50 minutos, y al final voy a dejar un espacio por si hay alguna pregunta, alguna consulta, y obviamente tal vez como temas de orden en la sesión, siéntense libres. Yo aquí estoy viendo la pantalla, y si gustan cualquier comentario, por favor me pueden interrumpir. Y de igual forma, si levantan la mano, yo también voy a estar viendo por acá y me detengo y vemos a ver cuál sería el tema o la consulta. Entonces, dentro de la agenda, actualmente tenemos un escenario que tiene dos premisas importantes, ¿verdad? Eh, este nuevo escenario exige nuevas soluciones, exige nuevos modelos de gestión organizacional que se fundamenten en 4 temas fundamentales: valga la redundancia: excelencia operacional, agilidad organizacional, transformación digital e innovación en la era digital, que espero me ayuden a responder cómo logramos la transformación organizacional, que ese es mi objetivo fundamental en este webinar, que al final del ejercicio podamos tener esa respuesta. Muy bien, comencemos. Ustedes van a ver que a través de los temas puede hacer referencia a esos dos temas dentro del contexto organizacional.
porque me ayudan a enlazar la situación actual versus prácticas y teoría que nos pueden ayudar a sobrellevar esos retos, ¿verdad? Muy bien. Creo que históricamente el modelo de éxito de las grandes empresas se ha centrado siempre en productos o servicios, ¿verdad? Entonces, siempre las empresas han intentado alcanzar la máxima eficiencia en la utilización de recursos y no hemos dejado de lado, ¿verdad? El foco en el cliente, el cual dio vuelta en ese sentido. Y ahora el cliente, tanto interno como externo, es definitivamente lo más importante. De nada sirve conseguir los costos más bajos ni vender al precio más bajo o el producto o servicio que intentemos comercializar si el mismo no es percibido como con alto valor por parte del cliente. No tiene sentido. Ninguna empresa es exitosa lanzando nueva tecnología per se hasta que no hay una masa crítica de clientes que perciba su utilidad. Siguiendo esa línea de que el cliente es lo más importante, es importante enfatizar un concepto que está muy en boga hoy en día dentro del tema de agilidad. Y ahora voy a hacer referencias de nuevo a que no son temas necesariamente nuevos, ya hay bastante literatura y hay bastante investigación desde hace varias décadas atrás, los nombres han ido cambiando un poco y eso lo voy a enfatizar un poco cuando entremos dentro del tema de agilidad. Pero como les mencionaba antes, los clientes son los beneficiarios finales del valor de las soluciones comerciales que las organizaciones estén creando, ¿verdad? El enfoque en el cliente es una mentalidad y es una forma de hacer negocios que se enfoca en crear experiencias positivas para el cliente a través del conjunto completo de productos y servicios que ofrezca la empresa o la organización. Y esa es la primera premisa dentro del contexto en el que nos encontramos. La segunda premisa es que, aparte de que el cliente es lo más importante, este nuevo escenario nos exige un nuevo modelo de gestión organizacional, ¿verdad? Nosotros, las personas que trabajamos dentro de organizaciones, independientemente de si son pymes, transnacionales, entes gubernamentales, privados, hasta ONGs, tenemos un gran desafío, ¿verdad? Yo creo que todos hemos escuchado o aún peor, diría yo, hemos sido víctimas de los silos organizacionales. Entonces, históricamente, las escuelas de administración de empresas se han dedicado al diseño de distintas configuraciones de la organización, siempre con el objetivo de optimizar la división del trabajo y la asignación de recursos. Es como, si pudiéramos hacer una analogía, es como aceitar una máquina, ¿verdad? Entonces, cada parte dentro de ese motor que esté bien aceitado, pero no necesariamente integrado, ¿verdad? Cómo deberían estar los engranajes dentro de la organización, siempre teniendo en cuenta mejorar la productividad. Pero como lo he venido diciendo en estos minutos anteriores, esto ya no es una condición suficiente para poder ganar competitividad y se necesitan respuestas más eficientes y efectivas. Ahí es donde las organizaciones tratan de responder, lo que espero podamos responder a través de este webinar hoy, cómo nos transformamos, perdón, como organización. Importante, entonces, lo mencionaba antes, silos, ¿verdad? Y hemos detectado problemas de sincronización y convivencia entre las distintas áreas organizacionales. Entonces, un ejemplo, el área de marketing y diseño de productos no responde a lo que la fuerza de ventas necesita para cumplir con creces sus objetivos, por ejemplo. Otro ejemplo lo podemos encontrar cuando el área de tecnología no puede brindar las soluciones que se necesitan para lanzar ofertas de valor en tiempo y forma en el mercado. Entonces se compiten y los objetivos no necesariamente están alineados dentro de la organización. Y eso es lo que ocasiona que se generen esos hilos que les mencionaba anteriormente y no nos deja movernos con la rapidez con que el mercado nos lo exige hoy en día, ¿verdad? Está bien. La cuestión en este caso es que nosotros tenemos que asumir desde la organización, que la única forma de aproximarse al tipo de soluciones que exigen nuestros clientes y consumidores en un escenario tan cambiante y volátil, en un escenario VUCA, y más adelante vamos a ver qué significa VUCA, en tiempo y forma aceptable será a través de lograr sinergias. Si nosotros no podemos lograr sinergias, va a haber falta de sincronía que se va a traducir en insatisfacción del cliente y por ende no vamos a poder lograr nuestros objetivos como organización. Entonces creo que las sinergias se vuelven fundamentales. Muy bien, entonces creo que acabamos de repasar dos puntos importantes. Recapitulando, antes de pasar al primer tema del webinar, que es excelencia operacional, estamos en un contexto donde el cliente se vuelve o hay una centralidad absoluta porque sus demandas y requerimientos cambian, no de forma anual o semestral,
cambia de forma mensual o diaria en función de la gran oferta y oportunidad que hay ahorita con la democratización del conocimiento, la apertura de la tecnología, etcétera. Entonces creo que eso, el tema de que el cliente es lo fundamental, no podemos perderlo de vista. Y el segundo punto, que es el que pueden ver en esta diapositiva, es que ese nuevo escenario exige un nuevo modelo de gestión organizacional. Entonces, como se lo mencioné al inicio, vamos a estar haciendo referencia a estos dos puntos a lo largo del webinar conforme vayamos ahondando en los distintos temas. Muy bien, el primer tema que vamos a conversar hoy es excelencia operacional y como se lo comentaba al inicio, es uno de los temas que realmente me apasionan y aquí podemos pasar horas, pero les prometo que no vamos a pasar horas conversando, son unos minutos y con eso quiero enfatizar el hecho de que en este webinar vamos a repasar de forma muy general temas que se van a ahondar en la especialización, ¿verdad? Cada tema de estos tiene un planeamiento de alrededor de 6 semanas entre teoría y práctica en esa relación dual, ¿verdad? Cómo transformo la teoría en algo práctico que me genere valor a mí como trabajador dentro de una organización, independientemente de la naturaleza de la organización. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta las dos premisas descritas anteriormente, nosotros no podemos hablar de transformación organizacional si no podemos asegurar estabilidad y predictibilidad en los procesos que la organización ofrece actualmente. Eso es como querer correr antes de poder caminar, no tiene sentido. Y en estas imágenes que pueden ver a ustedes aquí en las diapositivas, estoy seguro que se familiaricen de una u otra forma, es que a veces los clientes esperan un proceso muy lean, ¿verdad? O muy plano, fácil, y la realidad es que por detrás, para nosotros poder dar ese servicio, tenemos que pasar por muchas etapas dolorosas, ¿verdad? Y a veces son caminos que se vuelven infinitos y la solución la tenemos que ir iterando hasta lograr cumplir con ese requerimiento, pero a un costo muy alto, ¿verdad? Entonces, volviendo a enfatizar que el cliente es lo más importante, los datos no proporcionarán ningún valor en sí mismo a menos que estén vinculados a la comprensión de las necesidades de nuestros clientes. Y también hay una frase muy cliché que se utiliza mucho, un dato no funciona si no se convierte en información, que para mí es totalmente cierto, ¿verdad? A medida que podamos transformar ese dato en información, nosotros vamos a poder comprender las necesidades de quién, de nuestros clientes. Esa es la clave para poder satisfacer continuamente y ser o mostrar un valor que sobrepase lo que nuestra competencia ofrece en el mercado. Y a partir de esos requerimientos, nosotros deberíamos de establecer los procesos que nos permitan de forma efectiva cumplir con estos requerimientos. Muy bien, entonces, ahora, y como ingeniero industrial, como carrera base en mi experiencia, generalmente nosotros cuando abordamos un proceso lo definimos de izquierda a derecha. Es decir, nosotros definimos el proceso dentro de esa mentalidad que vimos en unas diapositivas anteriores donde nos hemos centrado mucho en el producto o servicio, pero no necesariamente en entender quién es nuestro cliente. Entonces decimos, para poder cumplir con este producto o este servicio tangible al final, en la salida, estas son la serie de actividades que tenemos que llevar a cabo. Muy bien. Lo que pasa es que muchas veces nos encontramos brechas y nos damos cuenta cuando empezamos a tratar de hacer resolución de problemas en función de esa insatisfacción del cliente, que nosotros deberíamos de, antes de definir el proceso, entender qué significa un KPI o un crítico de calidad o un OKR, que también es un concepto muy en boga, objetivos fundamentales de resultados, que realmente generan un valor agregado al cliente, porque generalmente esas brechas de calidad o de desempeño responden a alguna de esas métricas. Y tenemos que irnos de derecha a izquierda hacia un enfoque cliente-negocio. Entonces, bajo esa premisa, uno de los conceptos más importantes cuando hablamos de excelencia operacional es una gestión enfocada en procesos. Si ustedes van al mercado o quieren buscar más literatura en relación a este tema, van a encontrar muchos temas alineados a BPM, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, que sería Business Process Management, ¿verdad? Entonces, como les lo mencionaba anteriormente, nosotros tenemos que, para poder cumplir las demandas de los clientes, entender cuáles son esos procesos que nos van a ayudar a cumplir con ese objetivo. Ahora bien, aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver a grandes rasgos las 5 dimensiones con las cuales uno puede caracterizar un proceso. Está desde el nivel macro, que se compone en procesos. Un proceso se puede dividir en actividades, una actividad se puede dividir en tareas y una tarea en elemento, que generalmente ese es el nivel que se utiliza cuando uno quiere medir el trabajo. Setear tiempos estándares, respuestas, etc. Entonces, creo que lo más importante de esta diapositiva, más allá del enfoque a proceso, que de nuevo dentro de la especialización se ahondaría muchísimo más en el tema, es entender que hay dos tipos fundamentales de métricas. Hay más de dos, pero desde un enfoque de excelencia operacional,
me gusta mucho centrarme en estos dos de primera entrada. El primero es el indicador lagging, ¿verdad? O rezagado, el de salida. ¿Y por qué rezagado? Porque generalmente cuando yo empiezo a interpretar la métrica, yo ya no puedo hacer nada al respecto. Cuando ya un cliente me dijo que la calidad de 1 a 5 era un 2, yo ya no puedo hacer nada al respecto. Yo nada más entiendo, puedo hacer un análisis post-mortem, de análisis de causa raíz de por qué el cliente me dio un 2, pero no necesariamente puedo hacer una respuesta que ese 2 cambie un 5. Por eso es que se llaman lagging o rezagados, ¿verdad? Estos miden el éxito y la calidad y eficacia del proceso al final del mismo. Ahora bien, existen también los indicadores operacionales o leading indicators, ¿verdad? Estos KPIs son más operativos y si yo los puedo medir de una forma efectiva en el día a día, yo puedo hacer que ese 2 hoy, 27 de agosto, se transforme en un 5 el 27 de septiembre. Sí, solo si yo puedo entender cómo se van comportando esas métricas a través del tiempo. Entonces, ambos indicadores son importantes, responden a diferentes niveles dentro de la organización y son fundamentales a la hora de que de yo definir qué es un crítico para la calidad de nuestros clientes, como lo veíamos en la diapositiva anterior. Ahora, la excelencia operacional tiene 4 pilares fundamentales. A mí siempre me gusta empezar con el tema asociado a gestión de procesos, pero ya ahora aterrizando con un enfoque un poco más holístico, el primer pilar se enfoca en la gestión de indicadores clave de proceso, ¿verdad? Esta gestión es la gestión efectiva de los indicadores, se hace y es esencial a la hora de medir y analizar el rendimiento operativo. Nosotros ocupamos entender el proceso, cómo medirlo y analizar su rendimiento. Una vez que tenemos eso claro, necesitamos hacer una administración visual efectiva. ¿Y qué es lo que intentamos hacer con la administración visual? Lo que intentamos hacer con la administración visual es de por medio de una comunicación clara, la comprensión inmediata del estado de los procesos. ¿Estamos bien o estamos mal? Y necesitamos empezar a hacer esfuerzos asociados al tercer pilar que ustedes pueden ver acá, que es mejora continua. Se enfoca en la optimización constante de procesos. Y al final, cuando nosotros logramos mejorar y entender qué fue lo que causó esa insatisfacción del cliente, no queremos que nuestro cliente vuelva a estar insatisfecho y por ende crear una lealtad y demás temas. Por lo tanto, queremos aterrizar en el cuarto pilar, que es la creación y seguimiento de estándares, que tienen como objetivo dar consistencia y calidad en la operación. Entonces, esta imagen que ustedes ven acá con los 4 pilares entra en un ciclo de iteración infinita, ¿verdad? Porque a medida que empezamos a analizar y crear más métricas o mejores métricas que se enfoquen en esos críticos de calidad de nuestros clientes, vamos a tener que medirlas, vamos a tener que accionar proyectos o iniciativas de mejora continua cada vez que no estemos cumpliendo con uno de los requisitos o requerimientos de calidad de nuestros clientes y cuando lo mejoremos tenemos que estandarizar la respuesta. Entra en un ciclo de interacción, yo lo llamo dentro de mis equipos de trabajo, es un ciclo de interacción infinito, ¿verdad? Al final para eso estamos acá, para eso están los departamentos de ingeniería industrial, enfoque de procesos, mejora continua, etc. Ahora bien, haciendo un énfasis importante en uno de los pilares, que para mí probablemente es el que genera más, es el más atractivo a la hora de comprenderlo y analizarlo, porque hay muchas distintas variables que se pueden analizar, es el enfoque a mejora continua. Entonces, de nuevo, haciendo énfasis a la diapositiva anterior, entendemos por el proceso, cuáles son los objetivos de negocio, cómo los vamos a medir. Generalmente los objetivos casi siempre responden a eficiencia, calidad, reducción de costos, mayor valor agregado al cliente. Una vez que tenemos eso claro y tenemos que empezar a gestionar ese proceso de mejora continua, hay que identificar esas variables claves de proceso. Acá yo puse una imagen de Lean y Six Sigma. Ahorita hay muchas metodologías que no solo se enfocan también en el análisis, sino también en la generación de innovación, como Design Thinking, que como lo decía Cindy, yo también me he encargado de la especialización de Design Thinking en la parte de actualización empresarial, pero independientemente de la herramienta, me interesa más la salida, que es el lograr mejorar y estandarizar. Enfatizando el hecho de Lean y de Six Sigma, que también se aborda en la especialización, cuando nosotros hablamos de aplicar Lean, nosotros queremos hacer el proceso más eficiente. La única forma de hacer el proceso más eficiente es eliminando el desperdicio. Lean se enfoca mucho en el análisis de desperdicio dentro del proceso, pero al mismo tiempo queremos hacer el proceso más eficaz y que sea más predecible, es decir, yo quiero que salga bien la primera vez. Para poder tener predictibilidad dentro del proceso, yo ocupo disminuir los rangos de desviación estándar a la hora de tener una respuesta, y es cuando hablamos de 6 sigmas, ¿verdad? Entonces, queremos establecer respuestas estandarizadas y hacer un manejo efectivo de las excepciones. Ahora bien, aquí es donde el tema se empieza a poner más interesante aún.
Hace unos años atrás, los temas quedaban ahí, apliquemos Lean Six Sigma para tratar de generar mejores respuestas o estándares de calidad más altos. Hoy en día ya no es solo para eliminar el desperdicio, es para eliminar, perdón, es para analizar tareas dentro de ese proceso que nosotros podamos digitalizar o automatizar, es decir, que terminen en una reingeniería del proceso. Y ahí es donde empezamos a enlazar excelencia operativa con transformación organizacional. Generalmente esa digitalización y automatización involucra temas de aprendizaje de máquinas o RPA o algunos otros conceptos que vamos a ver más adelante. Ahora bien, eh, yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de empezar a implementar estos temas dentro de las organizaciones, pero generalmente hay una resistencia al cambio muy grande. Y esto también esto es un apartado importante dentro de la especialización. Si ustedes han tenido esas situaciones, generalmente responden a la falta de multiplicadores de compromiso culturales dentro de la organización. El tema cultural es muy importante. La cultura, repasándolo de forma general, se forma a partir de comportamientos. ¿Y qué es un comportamiento? Un comportamiento es algo que yo puedo documentar, observar y describir, ¿verdad? Entonces, a partir de la literatura, investigación, etcétera, se han identificado 4 multiplicadores de compromiso importantes dentro de las organizaciones que han tenido más éxito a la hora de hablar de transformación organizacional. Ellos los pueden ver ustedes en la diapositiva. El primero es propósito. El equipo debe saber para qué se constituye como tal. No es que nosotros queramos medir el desempeño de un proceso, es para qué lo queremos medir, ¿verdad? El segundo punto, que para mí tal vez de los 4 es el que desde mi experiencia es fundamental, es el de la co-creación. Las ideas se comparten y se mejoren de forma conjunta en vez de que sean desarrolladas por agentes o personas o colaboradores de forma individual, ¿verdad? Eso crea un sentido de pertenencia. Cuando tenemos ese sentido de pertenencia, logramos que las personas se adueñen de las ideas y proyectos. El tercer punto es el mostrar aprecio hacia las personas. Es importante que los colaboradores y colaboradoras se sientan queridas, necesarias y por ende van a aumentar su motivación. Y el cuarto es propiedad. También generalmente cuando lo tengo que hablar con mis equipos de trabajo es el dolor del dueño. Ustedes han escuchado esa frase también que se utiliza mucho. Si nosotros fuéramos los dueños de esta organización, ¿qué haríamos distinto? Y eso genera el sentido de propiedad. A medida que nosotros logremos permear estos comportamientos culturales dentro de la organización, los mismos se van a comportar como multiplicadores de compromiso y por ende la resistencia al cambio va a ser menor. Muy bien, entonces ya en estos minutos, en estos primeros 25 minutos del webinar, hablamos de excelencia operativa, excelencia operacional, que de nuevo esto es una pincelada muy general de temas que se abordarían en alrededor de 6 semanas, etcétera, y ya se ahondan mucho más en las herramientas y las metodologías que se plantean desde la especialización. Vamos a entrar en el segundo punto de la agenda de hoy, que es agilidad organizacional. ¿Qué no es agilidad organizacional? Agilidad organizacional no es transformar gerentes de proyectos en Scrum Masters, eso no es que una organización sea ágil, no es cambiar a esos gerentes de proyectos por Product Owners o por el hecho de que hagamos sprints semanales de trabajo y cambiemos estructuras de desglose de trabajo por rallies en herramientas ágiles como ADO de Microsoft o algunas otras. Eso no quiere decir que ya nosotros seamos ágiles. Lo que les acabo de mencionar son ejemplos de agilidad en gestión de proyectos asociados a herramientas que nos permiten hacer ágiles en esa gestión de proyectos. ¿Por qué quiero empezar con eso? Desde mi experiencia, hay muchas organizaciones que por el simple hecho de querer manejar o cambiar su enfoque de gestión de un enfoque un poco más waterfall o de cascada a un enfoque más ágil, piensan que ya son ágiles desde su concepción. Yo espero que después de las siguientes diapositivas entendamos que hay una diferencia muy grande en esos conceptos. Otro tema importante, la agilidad no es un tema nuevo. De hecho, hay un autor seminal en 1997, y el autor se llama David Tiss, escribió un artículo que se llama Capacidades dinámicas y gestión estratégica. Entonces, el primer concepto que ha aparecido de la gestión y la administración asociado a agilidad se denominó capacidades dinámicas. De hecho, hay muchos investigadores que hacen referencia a esa teoría. Entonces, yo también quiero enfatizar el hecho de que aquí no estamos hablando de temas que son nuevos. Es como cuando hablamos de aprendizaje de máquinas y el primer algoritmo de aprendizaje de máquinas se creó en los años 70, si no me equivoco, etcétera, el IBM, etcétera. Entonces,
no son temas nuevos, lo que está cambiando es el enfoque asociado a las dos premisas que yo les comentaba al inicio del webinar, ¿verdad? Recordando, y eso me ayuda a recordar que nos encontramos en un nuevo escenario, como lo dice acá en el título de la diapositiva, que exige un nuevo modelo de gestión organizacional. Como referencia, la agilidad, como la mayoría de los conceptos, no es un tema nuevo. Y ahorita esa imagen va a tener un poco más de sentido cuando abordemos los temas en las siguientes diapositivas. Yo también les mencionaba al inicio que estamos en un contexto VUCA. Y VUCA, por sus siglas en inglés, perdón, significa volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y esto nadie a nivel global escapa de este contexto VUCA, independientemente del tamaño, de la naturaleza, de la organización, todos estamos inmersos en ese contexto. Y eso no es algo nuevo. En la historia de la humanidad siempre ha habido un contexto VUCA. El tema es que ahora es exponencial. Los cambios ocurren de una forma más abrupta en un periodo de tiempo más corto. Por eso es que tenemos que estar muy anuentes a entender la importancia que tiene la agilidad como mindset, como concepto dentro de nuestras organizaciones, ¿verdad? Ya que es crucial para la supervivencia del éxito. Eh, Eso genera también la necesidad por innovar. El papel de la innovación y la competitividad dentro de la agilidad es vital eh, para lograr un rendimiento competitivo dentro de las organizaciones. Es importante también mencionar que la innovación actúa como un instrumento de supervivencia en entornos turbulentos. Las organizaciones que no innoven desaparecen. Y han habido muchos ejemplos, y estoy seguro que ustedes también los han estudiado, el ejemplo de Motorola, el ejemplo de Hitachi y algunas otras organizaciones que no innovaron, el de Polaroid con las cámaras antes de que apareciera la cámara digital o la fotografía digital, etc. Entonces yo creo que tenemos que entender que la innovación ya no es algo opcional, es un tema de supervivencia. Entonces, para poder innovar, debemos ser organizaciones ágiles. ¿Qué significa ser una organización ágil o qué significa la agilidad organizacional, organizativa? Significa o se define como la capacidad de una empresa para hacer frente a cambios rápidos e inciertos y prosperar en un entorno que sea competitivo, caracterizado por oportunidades que cambian de forma continua e impredecible. La agilidad es una capacidad clave para que las empresas compitan eficazmente en el dinámico panorama empresarial actual. Todos vamos montados en esa patineta, ¿verdad? Con el traje entero, entendiendo cómo nos movemos más rápido, porque probablemente nuestra competencia no va en patineta, va en moto, y probablemente hay otro competidor que va en carro. Nosotros tenemos que llegar y tenemos que aumentar esa velocidad. Ahora bien, hay algunas características claves dentro de una organización ágil. Yo les voy a mencionar 5, que para mí también son de las características más importantes a la hora de definir si una organización es ágil o no. La primera es que existe una autonomía en los equipos. ¿Qué significa eso? Los equipos tienen la libertad y la responsabilidad de tomar decisiones que van relacionadas con su trabajo sin necesidad de consultar constantemente a los niveles superiores de la jerarquía. ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Esa autonomía nos permite generar empoderamiento y por ende vencer cuellos de botella dentro de ese proceso de gestión y creación de conocimiento o enfoque a procesos, etc. La segunda característica importante es que hay decisiones descentralizadas. La toma de decisiones se descentraliza, esto significa que se delega la autoridad a los niveles más bajos de la organización. Ahora bien, esto no significa que vamos a tener una anarquía organizacional. Siempre los niveles existen. El tema es que nosotros vamos a empoderar a nuestros colaboradores para que puedan dar un paso al frente y tomar decisiones dentro de un ambiente controlado que les permitan tener comportamientos asociados a multiplicadores culturales que vimos anteriormente y por ende vamos a tener menor resistencia al cambio y significando esto en ser más ágiles. Aquí yo estoy tratando de enlazar conceptos, que al final de este webinar vamos a ver un mapa conceptual donde espero que entre todos podamos responder qué significa transformación organizacional, ¿verdad? Tercera característica, estructuras orgánicas. En lugar de ser estructuras jerárquicas rígidas, matriciales, la organización puede adoptar una estructura más orgánica, donde los equipos se forman y se disuelven según la necesidad del proyecto. Hay un enfoque más de equipos multifuncionales en función de las necesidades cambiantes del cliente y la aparición de nueva tecnología a proyectos que manejan torres en silos, ¿verdad? Aquí estamos, la agilidad es la antítesis de crear silos organizacionales, ¿verdad?
Cuarta característica, liderazgo distribuido. El liderazgo es muy importante. En una organización ágil, el liderazgo no está limitado a los niveles superiores de la jerarquía. Puede surgir en cualquier nivel de la organización. Y los líderes son aquellos que pueden influir y guiar a otros hacia el logro de los objetivos comunes. Y quinta característica, y no menos importante, colaboración transversal, equipos multifuncionales. En inglés, si van a buscar literatura, libros, artículos, van a encontrar mucho el concepto de cross-functional teams, ¿verdad? Los equipos y departamentos colaboran de manera fluida y transversal en función de cumplir con los objetivos y los críticos de calidad que tiene nuestro cliente. Probablemente nuestro cliente quiere una demanda que no puede subsanar o no puede realizar únicamente el equipo de tecnología, porque necesita inputs de operaciones, necesita inputs de recursos humanos, de proveeduría, de logística. ¿Cómo hacemos que las organizaciones ágiles respondan rápido a esas demandas en función de esa colaboración transversal? Entonces, como les mencionaba antes, de nuevo, yo acabo de hacer un resumen de un módulo dentro de la especialización enfocado en agilidad, pero que definitivamente es muy importante a la hora de tratar de conceptualizar qué significa que una organización se transforme. El tercer tema que quiero compartir con ustedes hoy en este webinar va enfocado hacia la transformación digital. Entonces, ya hablamos de las dos premisas o los dos temas o contextos en los que las organizaciones se encuentran actualmente y por ende ocupan transformarse. Y hablamos de dos pilares de los cuatro que componen ese marco holístico de transformación organizacional, excelencia operativa y agilidad. Ahora vamos a aterrizar los conceptos en transformación digital. Muy bien. La transformación digital suele ser un concepto relativamente subjetivo. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me molesta mucho cuando yo escucho a alguien hablando de transformación digital que siempre termina el tema en inteligencia artificial o aprendizaje de máquinas. No necesariamente los conceptos siempre se enfocan o se utilizan de una forma correcta, ¿verdad? Dependiendo de la persona con la cual estemos conversando. Y espero que también nosotros podamos definirlo un poco mejor después de estas diapositivas que vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces, como les mencionaba antes, carecemos de una definición formal, conceptual de transformación digital. Eh, ¿Por qué es necesario definir de forma clara este concepto? A partir de estas definiciones existentes que ya tiene la literatura, podemos, en primera instancia, generar mayor investigación empírica en el cambio de la gerencia de administración de negocios y también podemos entrenar a nuestros equipos de trabajo para que dentro de ese concepto claro empecemos a ejercitar los temas de transformación digital dentro de nuestros equipos. Hay un equipo de investigadores, ¿verdad? El Centro de Investigación y Posgrado del Tecnológico de Costa Rica, de hecho, escribieron un artículo que les recomiendo mucho si lo pueden ir a leer, que se llama, y ustedes van a poder ver en las diapositivas que yo siempre hago la referencia literaria a los conceptos que estemos viendo. Ese artículo se llama La conceptualización digital usando una de composición semántica. ¿Y qué es eso? Voy a tratar de aterrizarlo en algo muy simple. Estos investigadores empezaron a entender y estudiar definiciones de transformación digital que ya existen en la literatura y empezaron a construir primitivos. ¿Qué es un primitivo? Un primitivo es una descomposición morfológica de la definición. Entonces, quiero enseñarles dos ejemplos rápidos dentro del análisis que hicieron estos investigadores, que a mí me parece genial, porque nos ayuda a aterrizar lo subjetivo a algo más objetivo, a algo más tangible. Ustedes pueden ver acá, una de las definiciones que analizaron los investigadores es una que hace PwC en el año 2013, que nos dice que la transformación digital describe eh, la transformación fundamental de todo el mundo empresarial mediante el establecimiento de nuevas tecnologías basadas en Internet con un impacto fundamental en la sociedad en su conjunto. Esa es la definición de transformación digital para PwC en el año 2013. Y abajo pueden ver un ejemplo de una definición teórica de un investigador de apellido Fitzgerald, que nos dice, la transformación digital es el uso de nuevas tecnologías digitales, entre paréntesis, redes sociales, dispositivos móviles, análisis o dispositivos integrados, para permitir importantes mejoras comerciales, como mejorar la experiencia del cliente, optimizar las operaciones o crear nuevos modelos de negocio. Después de un análisis literario importante y de encontrar las mejores 19 definiciones dentro de la literatura, estos investigadores lograron, a través de sus análisis morfológicos y descomposición semántica, llegar a esta definición de transformación digital. ¿Qué significa o a qué llegaron los investigadores? La transformación digital es un proceso que tiene como objetivo mejorar la sociedad
desencadenando cambios significativos en el modelo de negocio empresarial, utilizando tecnologías digitales. La transformación digital no es aplicación de GenAI, la transformación digital no es aplicación de lenguaje o de machine learning o de inteligencia artificial. La transformación digital es un proceso que dentro de todos los matices y colores que tiene la oferta hoy en día, responde a un modelo de negocio empresarial utilizando tecnologías digitales. Para mí esto es fundamental. Y a partir de acá, lo demás es más simple. ¿Por qué? Porque dentro de este concepto podemos analizar tres temas importantes también. Mejorar la sociedad, clientes internos y externos. Hay una demanda en la sociedad. La sociedad, nuestros clientes necesitan un producto o un servicio nuestro. Por ende, nosotros debemos aplicar transformación digital para mejorarlo. Tercer punto importante dentro de este concepto, cambios significativos en el modelo de negocio empresarial. ¿Qué nos dice? Ocupamos transformarnos. Si alguna organización quiere aplicar conceptos de transformación digital, tiene que transformarse en función de los cuatro pilares que vamos a ver en el webinar, que de hecho ya vimos dos, ya vamos por el tercero. Y último, tecnologías digitales dentro de ese abanico y matices muy variado que existe en el mercado. Creo que estos conceptos se han tergiversado y se han generalizado de una forma errónea. Y de nuevo, por temas como ChatGPT y algunas otras aplicaciones tecnológicas, pensamos solo en esos conceptos a la hora de transformarnos digitalmente, pero realmente son conceptos que se aplican de forma errónea. Por eso siempre me gusta enfatizar un poco esta definición que me parece muy completa. Y por último, dentro de este enfoque de transformación digital, quiero enfatizar el hecho de que no es únicamente un proceso tecnológico. No es casualidad que la tecnología dentro de estas cuatro cajas que pueden ver acá esté de último. La tecnología es lo menos importante. Es la cuarta parte del modelo. Es únicamente un 25% de lo que significa transformarnos digitalmente. Antes de eso, hay un 75% que se engloba en talento y personas, si queremos realmente generar alguna transformación digital entre nuestras organizaciones, el primer paso es enfocarnos en las personas, ¿verdad? Y eso es parte de los temas que se ven en la especialización. Después aterrizamos en cultura organizacional, organizativa, en procesos, terminando en el análisis de tecnología. La tecnología responde a lo que nosotros definamos, analicemos y midamos como una respuesta a los críticos de calidad que tienen nuestros clientes y que repasamos en la primera parte de excelencia operacional. Muy bien, hasta aquí creo que todo claro. Yo estoy viendo por ahí y no nada más repasar a las personas que se nos han unido. Por favor, no duden en interrumpirme si quieren. A mí me gusta que esto sea interactivo y yo aquí por aquí puedo ver también si está levantando las manos y no hay ningún problema. Podemos detenernos y ahondar en algunos de los conceptos que de nuevo estoy tratando de resumir mucho. En una hora estamos resumiendo una especialización que es de alrededor de 10 meses. Entonces creo que los temas aquí se tocan a un nivel muy superficial para después aterrizarlos en la especialización. Cuarto punto, dentro de qué significa transformación organizacional, es innovación. Y yo quiero no solo llamarlo innovación, sino ponerle un contexto dentro de la era digital. Porque, y es lo que quiero mencionarles en la siguiente diapositiva, hay muchos conceptos asociados a innovación, ¿verdad? De hecho, aquí pueden ver una cita de investigadores que han hecho un recorrido importante tratando de categorizar y segmentar el concepto de innovación, algo similar a lo que hicieron los investigadores del TEC cuando quisieron hacer referencia a transformación digital. Si nosotros queremos hablar de la definición más pura, seminal de innovación, se puede definir como la introducción y la aplicación intencional en una organización, ya sea de ideas, procesos, productos o procedimientos nuevos para la unidad, que se tienen que adoptar y los mismos son diseñados para beneficiar significativamente a la organización o a la sociedad en general, ¿verdad? Generalmente confundimos el concepto de innovación con creatividad. Para muchas organizaciones ser creativo no es suficiente y la diferencia fundamental radica en qué tan tangible es el resultado final. La innovación tiene que generar un resultado, tiene que ser tangible y ese resultado se tiene que medir en respuesta o mayor consumo, ya sea de un producto, servicio o hasta podría ser una innovación disruptiva que podría generar un nuevo modelo de negocio que saque o desaparezca del mercado de la competencia, como la aparición del smartphone, por ejemplo, ¿verdad? Que es un muy buen ejemplo de innovación disruptiva. Entonces, hay diferentes tipos de innovación. Por eso para mí es importante, dentro de esta especialización,
conceptualizar o aterrizar en el tema de innovación tecnológica. Entonces, ¿qué significa? Bueno, y antes de pasar al tema de innovación tecnológica, nada más quiero enfatizar en que hay dos características dentro del proceso de innovar. Es un proceso continuo y evolutivo. La innovación implica la aplicación y reaplicación tanto de los conocimientos científicos existentes como de los nuevos. Y la tercera característica es que es un proceso que se lleva en dos fases. La innovación implica dos etapas. La primera es la generación de una nueva idea creativa de exploración y la segunda es su aplicación, que si no tiene un resultado tangible se quedó en una buena intención, se quedó en una buena idea creativa, pero no se transformó en innovación. Por eso esa segunda parte de la exploración, perdón, de la explotación, es aún más importante que la primera de la generación de la idea. Ahora bien, aterrizando en la innovación en la era digital, es la creación de nuevas formas de llevar a cabo actividades económicas utilizando ya sea Internet y las tecnologías digitales que tengamos hoy al alcance. Esto incluye, por ejemplo, la aplicación de Big Data, Internet de las Cosas, computación en la nube, realidad aumentada y virtual, inteligencia artificial y sistemas ciberfísicos, que son muy utilizados en manufactura, por ejemplo. Hay 6 características o implicaciones dentro de la innovación en la era digital. La primera importante es que se integran mecanismos digitales avanzados. La segunda es que hay un papel de capacidades digitales crucial, importante, y esas capacidades digitales vienen desde nuestros colaboradores. Recordemos que la tecnología es lo más importante en procesos de transformación digital que generan innovación tecnológica. Entonces, creo que es importante enfatizar en ese punto el impacto de la cultura organizacional, la importancia de la preparación organizacional para ese cambio e incentivarlo y abrazarlo, la aparición de nuevos modelos de negocio y la naturaleza continua y evolutiva. Estas son implicaciones que conllevan la innovación tecnológica. Está bien, lo que les mencionaba antes, no todos los procesos de transformación digital o de innovación tecnológica necesariamente incluyen o abarcan temas de GenAI o de inteligencia artificial. Van a incluir temas que hagan sentido a la organización y sentido respondiendo qué es crítico para mi cliente. Por eso el cliente, y la primera premisa que vimos en el webinar es, hay una centralidad absoluta en el cliente y los procesos de transformación organizacional responden a las demandas que tenga ese cliente en un contexto buca y en un contexto donde las organizaciones tienen que cambiar para responder de forma efectiva, porque si no la competencia lo va a hacer mejor, más rápido, van a ser más efectivos y se vuelve un tema de sobrevivencia organizacional. Dentro de esta imagen quiero nada más mencionarles, y esto es parte de la gran paleta y matices de colores y distintas opciones que podemos tener hoy en el mercado. Vamos desde lo menos complejo, que se llama RDA, automatización de escritorio, donde las automatizaciones aún no son autosuficientes o autogestionadas, y por ende necesitan una persona que haga un clic en una macro Excel o que haga clic en un flujo de procesos, independientemente de la herramienta que estemos utilizando, Microsoft Power Automate, UiPath, etc. Que van subiendo las escaleras en procesos un poco más complejos, donde haya knowledge augmentation o se esté hablando de inteligencia artificial. Quiere decir que si solo aplico GenAI y hago una solución en ChatGPT, ¿estoy haciendo innovación en la área digital? No. Para una organización, la respuesta y la efectividad, el responder si la innovación es efectiva o no, va a depender siempre de si mi cliente percibe algún valor. Si al final el cliente no percibe algún valor, yo puedo hacer una inversión muy alta que fue innecesaria y por ende no logré innovar de forma efectiva. Entonces, de nuevo, estos son temas que se abordan en la especialización, se aborda un poco en cada uno de ellos. La especialización no es técnica, es decir, no vamos a sentarnos a programar o no vamos a empezar a entender cómo hacer un API utilizando el script de Python con ciertas herramientas. Vamos a hablarlo de una forma muy general, pero la intención de la especialización es enfocarlo en la parte práctica. Porque al final, actualización empresarial está dentro de la escuela de administración. Entonces, lo que tenemos que entender es nosotros como líderes, cómo abrazamos esta tecnología y tratamos de aplicarla de una forma efectiva en función de las necesidades de quién, de nuestro cliente. Entonces, nada más quiero enfatizar el hecho de que estos temas se abordan dentro de la especialización, pero no desde un enfoque teórico asociado a algoritmos o a temas de programación.
Muy bien, entonces creo que ya logramos eh, abarcar, si siguiéramos la analogía, a mí me gusta mucho utilizar analogías, si estuviéramos viendo este webinar como la creación de una mesa, creo que ya pusimos las cuatro patas, ¿verdad? Y nada más para hacer un repaso antes de aterrizar en transformación organizacional, hablamos de excelencia operativa, hablamos de agilidad, hablamos de transformación digital y hablamos de innovación, específicamente innovación tecnológica. Entonces, yo les prometí que mi intención era ayudar a entender qué significa transformación organizacional. Entonces, la transformación organizacional, haciendo un resumen de lo que hemos conversado en los últimos 50 minutos, se refiere al proceso mediante el cual una organización realiza cambios significativos y fundamentales ¿en qué? En su estructura, en sus estrategias, en sus procesos, en su cultura y en su funcionamiento general, con el objetivo de ¿qué? De adaptarse a nuevas condiciones del entorno. Por eso, casi nada es casualidad en la vida. Yo no comencé con temas de transformación organizacional, yo comencé con condiciones dentro del contexto mundial, el cual nos vemos expuestos todos los que estemos en el ámbito laboral, independientemente si son organizaciones privadas, gubernamentales, pymes, transnacionales, todos estamos metidos en ese contexto, ¿verdad? La transformación organizacional es un proceso profundo y estratégico que busca preparar a la organización para enfrentar desafíos futuros y aprovechar nuevas oportunidades en un entorno de constante cambio, en un entorno VUCA, volátil, ambiguo, con incertidumbre y con cambio constante. Entonces, quiero terminar para dar el espacio para preguntas y respuestas con un mapa semántico, un mapa conceptual. ¿Por qué es importante la excelencia operativa dentro de la transformación organizacional? Porque nosotros tenemos que asegurar sostenibilidad dentro de nuestros procesos para poder crecer. Era la analogía que les decía antes, no podemos aprender a correr si no sabemos caminar. Si nuestros procesos no tienen una estabilidad que aseguren tener buenos índices de satisfacción de nuestros clientes, no podemos hablar de transformación organizacional. Por eso la excelencia operativa es una pata de esa mesa que nos ayuda a tener procesos alineados a los objetivos estratégicos y nos ayuda a tener una capacidad para soportar el cambio sin comprometer la calidad. Ahora bien, ¿por qué la agilidad es importante? Porque si nosotros somos organizaciones ágiles, vamos a tener menor resistencia al cambio, vamos a poder iterar estrategias y procesos, ¿verdad? No está mal equivocarse, lo que está mal es no entender por qué nos equivocamos y volver a repetir ese error. Entonces, ¿cómo nosotros de una forma rápida iteramos dentro de ese proceso ágil para poder responder de forma más efectiva a lo que necesiten nuestros clientes? Necesitamos iterar las estrategias y procesos para ser competitivos en un entorno dinámico. Si no somos ágiles en esa respuesta, no podemos hablar de transformación organizacional. Segunda pata de la mesa. Ahora, hablando de la tercera pata de la mesa, ¿por qué transformación digital? Porque la transformación digital nos permite, de la tecnología que ya está ahí, dispuesta para nosotros ser utilizada, nos permite automatizar procesos, mejorar en la toma de decisiones basadas en datos y nos permite o actúa como un motor para innovar y adaptarnos dentro de esta era digital, ¿verdad? Hay pocas organizaciones que pueden tener una transformación organizacional sin tocar temas que se engloben dentro del concepto de transformación digital. Y el último concepto que nos hace falta acá es el de innovación, ¿verdad? Si al final nosotros nos quedamos en el ambiente creativo, en las buenas intenciones, pero no tangibilizamos los resultados con un enfoque sistémico que nos ayude a ser más innovadores, no vamos a poder generar cultura de cambio y creatividad, no vamos a tener respuestas anticipadas a las tendencias del mercado y no vamos a poder mantenernos a la vanguardia. Y la competencia en algún momento nos va a alcanzar, nos va a pasar y nos va a sacar de la carrera. Por eso es fundamental que sigamos adoptando temas de innovación dentro de este enfoque. Si no somos innovadores, no podemos hablar de transformación organizacional. Entonces, en este mapa conceptual les resumo de nuevo lo que hemos hablado en los últimos ya casi 53 minutos y también intento hacer un resumen teórico muy general de los temas que se abordan en la especialización. Todos los temas son importantes, no son excluyentes, al contrario, todos son incluyentes y dependientes. Y yo creo que ahí es donde están las áreas de investigación y las áreas de aplicabilidad, y por ende, al menos a mí este tema me apasiona mucho porque yo creo que hay muchas oportunidades.
para generar mayor conocimiento y ayudar a las organizaciones a enrumbarse en estos retos que no son fáciles, son difíciles, pero definitivamente son alcanzables. Y se los digo desde mi experiencia, habiendo gestionado transformaciones organizacionales desde equipos de mejora continua en centros de servicios financieros hasta equipos enfocados más en automatización y digitalización con un enfoque global. Entonces, se los puedo ratificar que estos objetivos son totalmente alcanzables siempre y cuando tengamos una meta clara y personas capacitadas que nos ayuden a llevar la teoría a la práctica. Última diapositiva del día de hoy y nada más como un recordatorio. En temas de transformación siempre empezamos por el talento. Hay que ser estratégicos como líderes y dentro de nuestra estrategia el primer paso es entender el talento y las personas para aterrizar en cultura organizacional, análisis de procesos y por último análisis de tecnología, teniendo en cuenta las dos premisas que les mencionaba al inicio de este webinar. Hay un nuevo escenario donde el cliente es el que dicta la pauta de la organización. Antes era la organización produciendo en masa un producto o un servicio y el cliente lo consumía. Ahora el cliente no necesariamente consume en masa. Ahora el cliente tiene mayores requerimientos, casi siempre enfocados a temas más digitales y por ende tenemos que responder de una forma más efectiva. Y para poder responder de una forma más efectiva, tenemos que ser ágiles. No podemos tener organizaciones estáticas en silos jerárquicos que no nos ayuden a tener esos equipos multifuncionales que con objetivos claros y específicos logren romper los hilos y por ende satisfacer las demandas cambiantes y constantes de nuestros clientes. De nuevo agradecerles mucho a los que tuvieron la oportunidad de unirse al webinar. Espero que podamos haber o que haya podido por lo menos haberles agregado algún valor en esta última hora. Y de nuevo, esto es una pincelada de lo que es la transformación. Si necesitan más información, pueden contactarme a mí o pueden contactar a Nancy. Por ahí yo también les voy a dejar mi correo, Fundatec. Y para mí fue un placer y un gusto poder compartir con ustedes estos minutos y, ¿por qué no? Ojalá nos podamos ver en cuanto se abra la matrícula de la especialización en transformación organizacional. De nuevo, muchas gracias. Y Nancy, yo creo que cumplimos en tiempo. Mi compromiso era terminar a las 6:55. Eh, no sé si te parece si abrimos este espacio, estos minutos, por si hay alguna pregunta, alguna consulta. Sí, muchísimas gracias a todos. Y en el chat tenemos dos preguntas, Guillermo. La Claro. primera, bueno, las dos son de Kevin. Muchas gracias por su pregunta. La primera es, ¿cuál sería el primer paso o factor que se debe considerar cuando se busca innovar en las organizaciones? El primer paso, Kevin, y creo que vamos a ver si puedo contextualizar de mejor forma la pregunta que hiciste. En una empresa familiar que tiene décadas en el mercado, ¿cómo podría adoptar este tema? Yo diría lo más básico y de nuevo es caracterizar y segmentar las necesidades que tiene el cliente. Probablemente cuando hablamos con empresas familiares, hay una noción de que se sabe todo, ¿verdad? Yo empezaría por lo más básico, voy a devolverme esta diapositiva, que fue la que vimos al inicio, es, ¿realmente tenemos claro quién es nuestro cliente y cuáles son sus necesidades? Es el primer punto que yo haría, ¿verdad? Tal vez nos llevemos una sorpresa y a pesar de que tenemos muchos años de estar operando, no necesariamente tenemos tan claro cuáles son los críticos de calidad para el cliente. Entonces sería el primer abordaje dentro de ese análisis. Y el segundo, hacer una medición exhaustiva del nivel de madurez organizacional enfocada en cultura, comportamientos que tienen los colaboradores para incentivar estos temas. Porque como les mencionaba antes, no tiene sentido, por ejemplo, si yo fuese un consultor y fuera a hablar con esta empresa familiar, decirles, es que ustedes el ERP que tienen no funciona, ustedes tienen que comprar la versión más actualizada de SAP, porque si no meten este SAP no van a poder hacer gestión de datos. Eso es un completo error de forma, estructura, y si un consultor les dice eso, no funciona. Al final lo que tienen que entender es el nivel de madurez organizacional para empezar a adoptar estos cambios. Por eso se empieza desde la excelencia operativa hasta el tema de innovación tecnológica. No sé si respondí la pregunta, Kevin. Perfecto. Y aquí estoy revisando el chat. Tenemos esa.
Ahí está, Eric. Muchas gracias por los comentarios, Eric. Te agradezco mucho el comentario. Y Jason también creo que tiene algunos comentarios. Y voy a enfatizar este. Muchas gracias, Jason. Te agradezco mucho el comentario. Y Eric Díaz nos dice, algunos modelos agregan esos cuatro pilares de cultura, personas, tecnología y procesos, el pilar de datos como un habilitador clave de la transformación. Totalmente, totalmente, Eric. No puedo estar más de acuerdo con vos. Yo, dentro de este modelo, el factor datos iría dentro de tecnología, ¿verdad? Que era todos los matices que hay dentro de la oferta actual. Pero concuerdo con vos, al final hay distintos modelos y se podría, la parte de los datos que se vuelven el activo más importante de las organizaciones hoy en día, podría sacarse de tecnología y podría adoptarse como un quinto enfoque. Pero totalmente de acuerdo, creo que es fundamental recalcarlo. No sé si, creo que ya pasé por todo el chat. No sé si hay alguna pregunta adicional, alguna consulta. Y si no, Nancy, te paso la estafeta a vos. Muchas gracias. Bueno, como parte del cierre, de parte del programa Actualización Empresarial, queremos extender el más sincero agradecimiento a Guillermo por este aporte tan valioso para conceptualizarnos esta noche sobre la importancia de la transformación organizacional. A los participantes queremos agradecerles también su asistencia y el tiempo invertido en esta sesión, la cual esperamos que haya generado una perspectiva un poco más amplia de la agilidad organizacional y de la importancia de la eficiencia operacional en un entorno buca que, como decía Guillermo, al ser un entorno tan cambiante, la innovación para las empresas es un tema de supervivencia. También incentivarlos a todos ustedes a continuar formándose de la mano del TEC. Finalmente, les estaremos compartiendo por correo y redes sociales nuestra oferta académica para que quienes deseen profundizar en esta especialización puedan hacerlo a los contactos que les brindamos. De esta manera, finalizamos la sesión y que tengan una muy linda noche.